estamos. A ver, ahora sí. Ahora sí. Buenas noches, querida Alicia, ¿cómo estás? Hola Sandra, qué alegría compartir esto con vos. Yo muy contenta. Ay, espérate que está por salir. Ahora sí. Ahora sí. Buenas noches, querida Alicia, ¿cómo estás? Hola Sandra, Se me pasó a veces se me salta, viste, la transmisión, el chequeo de la transmisión aparece después, entonces no me tengo que esperar para sacarle el audio y me doy cuenta cuando ya saltó. Así que bueno, pero acá estamos. Bueno, estamos listas para las vos sabés predicciones del que 2023. que yo vengo haciendo predicciones anuales en los diarios y ni lo desde el 90. Wow. En los 90 empecé en los diarios de acá, en el diario Los Andes de acá de Mendoza. Y todos los años sacábamos, bueno, suplementos de predicciones y después fueron mensuales. Tengo un alto así de cosas publicadas, ¿viste? Esa fue mi experiencia periodística. Y bueno, y después en la televisión, porque varios años estuve acá en la televisión de Mendoza, soy bastante conocida por eso, ¿no? Y ya las daba no solamente las predicciones anuales, sino después ya empezamos a hacer hasta predicciones 2 o 3 veces por semana. Y es la primera vez que hago así en vivo para, eh, claro, nos vamos adaptando a los tiempos que corren. Y tengo mi canal de YouTube, pero yo no me hallo demasiado con vos porque vos sos la que está haciendo toda la parte técnica y la parte, digamos, de ponerlo, de subirlo, ¿no? Y bueno, y muy contenta de esta nueva forma, ¿no? De esta tecnología que va a seguir disparada durante el 2023, ¿eh? Porque de todo este avance tecnológico tremendo, que para mí es muy bueno y muy malo, depende cómo lo veamos, porque es muy bueno por todo lo que nos permite, nos posibilita, pero es muy malo porque nos esclaviza. Somos esclavos de la tecnología y somos esclavos de las redes y somos esclavos. Se me rompe el teléfono y se me acabó todo. Estoy fuera del mundo. Te Fuera quedás del fuera del mundo, mundo. ¿viste? Sin el teléfono. Bueno, entonces hay una esclavitud y hay, bueno, y se han perdido muchas cosas como todo, ¿no? Como todo paso de la historia. Y este año 2022 que estamos cerrando, Urano en Tauro, que es el que trae los grandes avances tecnológicos, porque al estar Urano en el signo fijo de tierra, y la tierra tiene que ver con el trabajo, con el dinero, ¿no? con el desempeño en todo, en la vida, eh, cambió las formas, fue cambiando a lo largo de estos años que viene, fue cambiando y tanto el trabajo como el dinero, todo se maneja por internet, ¿no? Yo me acuerdo cuando había bueno, algunos jóvenes que nos estaban escuchando no lo saben, pero había épocas donde había que ir al banco para sacar la plata. ¿Vos te acordás, no? Ahora no te dan, ¿viste? Salvo que Los sean más de 10.000 pesos, tenés que, para que vaya, para ir al cajero humano, digamos. Claro, bueno, pero quiero decirte que hay cosas que se han facilitado totalmente, ¿no? Y otras que todo tiene su pro y su contra, se podría decir. Pero este 2023 estuvo asignado por la cuadratura de Saturno desde Acuario a Urano.
Y es como que Saturno de alguna forma, los dos regentes de Acuario, pero que Saturno de alguna manera lo frenaba a Urano, porque era una lucha entre lo antiguo, lo viejo, lo sabio, lo estructurado, y Urano lo desestructurado, el avance tecnológico en un grito de libertad, ¿no? Y de igualdad, hasta de igualdad, ¿no? Y entonces ahora ya la cuadratura ya no está, ya desaparece la cuadratura. Y en marzo Saturno ya va a entrar a Piscis. El otro día me decía, después dando en un lugar acá, con un grupo así de gente, dándole las predicciones para el año que viene, una de las señoras me dice, ¿es posible que ya sienta yo esto que vos estás diciendo? Sí, sí, porque está esto de que ya al estar en los últimos grados del signo, un planeta pesado como es Saturno, abarca, su influencia es abarcativa, por eso están los orbes cuando hacemos cartas astrales. Entonces le tengo que dar ese orbe, y entonces se puede ya se puede sentir que ya está actuando entre Acuario y Piscis un poco, y en marzo va a entrar definitivamente en Piscis. Y el año, al no tener esta es la idea que quiero comentar, al no tener ese freno saturnino, todo lo que es Urano en Tauro, la transformación tecnológica de la vida cotidiana, del dinero, de los trabajos, va a dispararse, va a Wow. dispararse. Inclusive, bueno, puede haber una gran crisis del Bitcoin, porque quizás no estuvo, siempre hay como adelantos y retrocesos, ¿no? Eso pasa, ¿no? El camino va y viene, dice el I Ching, y bueno, de alguna forma se aplica acá. Es decir, hay adelantos, hubo momentos donde se pensaba que las criptomonedas iban a ser el futuro. Bueno, se está hablando de realidades como la de Avatar, ¿no? Realidades virtuales y experiencias virtuales donde intervengan los sentidos. Claro, sí, sí. Los sentidos. Bueno, y Urano va a disparar todo eso. Y eso va a producir como un desajuste muy grande en los temas de dinero. No es para asustar a nadie, pero va a haber grandes cambios en toda la parte económica. Y como siempre, la salida es volver a lo natural, la salida es volver a la tierra, la salida es volver a lo concreto de la vida, ¿no? Entonces, por un lado, el avance, porque las profesiones se van a desarrollar cada vez más de manera virtual y a través de Internet. Pero por otro lado, está este renacer del sentido de la tierra y de la vida. Ese Claro. es un punto importante, es un punto importante. Y fíjate que yo había signado el año diciendo que era un año de grandes desafíos. Y vos sabés que en todos estos años que yo vengo a hacer predicciones, este año fue el más difícil para hacer las predicciones completas. Porque hay muchas cosas que uno no sabe qué van a producir. Entonces queda como abierto eso, ¿no? Claro, yo creo que un poco también el hecho de Urano en Tauro, además con el nodo, con el nodo norte, ¿es que está, o con el sur? No, con el nodo El nodo, norte.
El nodo norte en Tauro. El nodo sur lo tenemos, yo tengo En ascendente en los Escorpio. escorpianos. ¿Cómo duele este nodo sur en Escorpio? Claro, pero justamente el desapegarse. El desapegarse, pero aparte como que el nodo sur, ya que tocaste el tema, te trae lo que kármicamente todavía no resolviste. Ajá. Yo te digo un ejemplo eh, personal, pero jamás en mi vida me tuve que ocupar de la limpieza de la casa. Desde chiquita tuve gente en mi casa que me hacía todo. Y luego yo estaba trabajando profesionalmente en la universidad, daba clases, hacía esto, hacía lo otro. Estaba todo el día fuera de casa y nunca me ocupé. Y ahora el Nodo Sur me dice, pagá esa asignatura pendiente, ocupate de la limpieza de la casa y ocupate de lo cotidiano, de la perrita, de esto. Yo nunca lo hice y lo tengo que aprender. Y todo sin dramatizar, porque la consigna es no dramatizar, porque Scorpio dramatiza. Claro. Todo es un horror. Bueno, y todo es una tragedia griega. Bueno, y sí, está el nodo sur en Escorpio. En julio recién va a cambiar, ¿eh? En julio va a pasar. En el mes de julio, 17 de julio creo, pasa, Cambia el eje. procediendo entonces de un grado de Tauro, el nodo norte pasa a 29 de Aries, y el nodo sur de un grado de Escorpio pasa a 29 de Libra, porque va para atrás, el eje nodal Va al se revés. mueve en contraria que de los Y del movimiento es que avanza. posible, creo que igual, no sé si en septiembre, octubre, creo que iba a haber otro eclipse en el eje Tauro-Escorpio. Creo que va a haber Claro, y claro, claro. Eso, vos sabés que es bastante complejo para explicarlo. Lo que pasa que el tema es que tienen que conjugarse el Sol, Luna y el nodo. Tienen que estar conjuntos, Sol, Luna y el nodo para que se produzca el eclipse. O claro. sea, tienen que estar a la misma altura en latitud zodiacal. El zodíaco tiene un ancho y es la latitud zodiacal. En el medio va el Sol porque es el que determina el zodíaco así. Y entonces la luna tiene que estar a misma altura, digamos, si no, no se produce. Eso sería el nodo que conjuga, es decir, el eje de los nodos la circunferencia de los nodos con la circunferencia de la órbita de la Luna con la circunferencia de la órbita del Sol. Tienen que estar unidos. Entonces, ¿qué pasa? Se da en grado 29. El nodo ya avanzó, pero está todavía en el signo anterior. Entonces nadie lo entiende, porque si los nodos pasaron, bueno, después ya lo podemos explicar más, es todo una cuestión cosmográfica que hay que aclarar, Ahora, que hay que aclarar bien, pero el ahora efecto se va a dar. esto es similar, me parece a mí, ¿no? Como el efecto a cuando los planetas, como en el caso de Saturno, o más en este caso el de Plutón o el de Júpiter, viste que entran en el signo y después retrogradan y se vuelven a donde estaban. Exactamente, eso es lo que Como va a un ser Plutón. ajuste, es como que hay que reajustar algo, ¿no? Plutón va a estar hasta marzo en el último grado de Capricornio, va a entrar en Acuario el 24 de marzo. Ahora me fijo bien porque viste que son tantas fechas, que uno por ahí después cambia un poquito el día. Pero va a entrar Plutón, pero se va a quedar nada más que 3 meses.
y va a retroceder, y se va a quedar el resto del año, y en enero va a volver a entrar. En enero del 24 va a volver a entrar otra vez a Acuario. Pero ya lleva, y está llevando, y está trayendo, y tiene los dos efectos. Pasa con eso, pasa con las personas que tienen un planeta en 29 grados de un signo. La luna tiene, sobre todo la luna, porque la luna es tan rápida que en menos de 24 horas pasa Claro. a otro signo. Pero sí, tan como y en los que nacen con el día del cambio del sol, que toman características especiales. Te digo un ejemplo famosísimo. Charly García, está su sol en 29 grados de Libra, 29 minutos. En menos de 24 horas el sol entra en Escorpio, y la personalidad de Charly es libriana y escorpiana. Y es muy visible eso en él, porque viste que tiene esos cambios de ser un tipo súper escorpiano, contestatario, no tanto rebelde como intenso, pero también ha tenido sus facetas, sobre todo cuando está sobrio, es libriano. Interesante. Bueno, pero ahí está, ¿no? Pero tiene ese desborde pasional de Escorpio que lo hace que consuma lo que sea para no estar sobrio, ¿no? Exacto. Aparte, la imagen de él, ahora es mucho más común, pero la imagen de él, así muy desafiante, con las uñas pintadas de negro, ¿no? Ahora es más usual en los hombres, que por ahí se pinten las uñas de negro. Pero, pero en él fue hace muchos años, y eso era muy escorpiano, ¿no? Había como un reto a mí me gusta mucho la figura de Charly, y como artista me parece excepcional, y aparte marcó toda una época, ¿no? Y tiene valores, va en gustos, pero tiene valores musicales muy grandes, ¿no? Y que pueden gustar o no, pero bueno, eso pasa con todos los artistas. Pero ¿Está él? estábamos... Bueno, una pregunta más de Charlie te quería hacer. Si él está en la generación Urano-Plutón en Virgo. Vos sabés que no me acuerdo los años de estos. Sí, pero tiene que haber sido. Ese es un lindo tema, para ir viendo. Lo Dicen que vamos. Neptuno, lo vamos anotando, Sandrita. Nosotros Sí. tenemos este fin de sacar temas, de sacar temas importantes. Claro, pero volviendo a este año, se da esto. Ahora, el paso de los 3 planetas, que se den 3 en el año, planetas Júpiter, Saturno y Plutón, que cambien de signo los 3, es un hecho muy importante, y que está hablando, si bien va a estar esto de ir y venir de Plutón, ¿no? Y que Júpiter es el año de Aries, porque se hace el año astral en Aries, así que es el año de Aries, y eso le dura a los de fuego durante todo el año, porque el año astral tiene esa impronta, como la carta natal tiene la impronta de toda la vida. La entrada del sol en Aries tiene la impronta de signar todo el año. Pero eso va a estar. Pero ¿qué pasa? Que se adelanta, el 18 de mayo, se adelanta a Tauro y ya se queda en Tauro. Entonces, la suerte, Júpiter, que está indicando quiénes están favorecidos,
La van a tener los de fuego toda la primera parte del año, y de alguna manera va a seguir eso por el año astral, y los de tierra la van a tener concretamente a partir de mayo, y se les va a prolongar, porque el año astral del 24 va a ser con Júpiter en Tauro, va a ser el año de Tauro. Entonces, Claro. es un año difícil. Yo te decía que era eso, pero a mí me gustaría dar un par de características, a ver qué opinás vos. Yo digo que es Buenísimo. un año de desafíos, que plantea una apertura de conciencia muy grande y que va a dar una nueva perspectiva para ver el mundo. En un momento determinado del año se van a provocar muchas rupturas. Es un año de grandes rupturas, no solo de parejas, de sociedades, de cuestiones de socios comerciales, o sea, se va a dar en las relaciones de amistades, de círculos de amistades. Es un año de ruptura. ¿Por qué? Y porque, entre otras cosas, crece la conciencia, veo las cosas de distinto modo, y entonces ya no quiero pertenecer, ya rompo la pertenencia al grupo, a la sociedad, a la asociación, a lo que fuere. Y que puede haber grandes movimientos en masa, digamos, e iluminaciones colectivas, hechos que marquen y despierten la conciencia de muchos. Vean las cosas diferentes, lo planteen de diferente manera. Es un año, y es un año que en la segunda mitad trae varios stellium. ¿Qué son stellium? Los stellium son reuniones de 3 fuerzas o más en un mismo signo. Y eso se va a producir en agosto, en octubre, y de alguna manera en noviembre también se van. Y otro hecho inusual es que Venus, que normalmente está, no se aleja demasiado del Sol, 45 grados no más, 48 grados, más de eso no, y normalmente está en cada signo como el Sol, un mes y medio, 2 meses. Y esta vez, de junio a octubre, en Leo. Agarrate. ¡Wow! Espectacular. Vos sabés que recién estaba viendo que está Jorgelina, que hizo una pregunta que ya después te la paso. Jorgelina tiene Venus en Leo, así que buena noticia para ella. El Mira retorno, vos, le toca un retorno. le toca el retorno, pero ¿de qué signo es ella? Ay, no me acuerdo, ahora le preguntamos que nos lo escriba. Pero qué La interesante. del Sol, con la Venus no se puede apartar más de 45 grados, así que puede estar un signo y medio para atrás o un signo y medio para adelante de la posición. Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Cómo te imaginás vos, Sandra, Venus desde Leo quedándose? Es la reina, ¿no? Venus es la reina en Leo. Y persistiendo en esto. Una Venus que puede hacerse valer, y esto va a venir muy bien para el movimiento de las mujeres, pero no desbordado e injusto, injusticia tiene que ser, no tiene que Claro, ser. porque Libra es un signo que ama el equilibrio. Libra es el signo que Venus rige, pero Venus Venus rige. Ah, cierto, en Leo, sí, se me confundieron las. no va a estar en Libra. Y Claro, va a está en estar Leo.
haciendo en un momento la cuadratura con Urano en Tauro. Y va a estar ahí. No, va a estar ahí, va a estar. Por eso son las rupturas. Que yo dije un año de muchas rupturas, es un año muy difícil de encauzar. Estoy Bueno, viendo así como un par de cosas de Venus en Leo. Por un lado, Leo, regido por el Sol, es el yo, entonces sería como una autovaloración, ¿no? Porque Venus nos ayuda como a valorar lo que sea que toca. Y en este caso, que está en el signo del Sol, sería como una autovaloración, como... oración, por eso digo que va a ser beneficioso para el movimiento femenino, porque va a dar como esto, ¿no? De la valoración, pero también entiendo yo de todo lo venusino, que también es lo artístico, que también, ¿no es cierto?, es la paz. Pero bueno, con Urano... Ahora, hay un momento que están juntos, Venus y Marte, en Leo. Mm. Va a ser un momento del año. Yo te Lindo para romances así espectaculares. va a haber momentos muy fogosos, porque imagínate Venus en en el signo fijo de fuego, que es Leo, dándose su lugar de reina. Yo lo que tengo, la idea que tengo es eso, ¿no? La mujer con Venus en Leo, tiene como una gran dignidad femenina. Es la reina, con todo, y se hace reconocer, y se da el lugar de reina. Entonces, bueno, las relaciones, y por ahí va a crecer. Yo entiendo que esto tiene mucho que ver con la energía femenina y la conciencia de la energía femenina, que no es, el otro día lo hablábamos en una charlita que también di sobre predicciones, no es dar vuelta a la tortilla y de la dominación del patriarcado formar un matriarcado dominante. No, No por es esa favor, la idea, no es ese el espíritu. no queremos eso. Las No. que estamos en el movimiento de la diosa y las que estamos luchando por la energía femenina yo desde los 80 y pico, vos también, no queremos eso. Queremos la dignificación y la igualdad de derechos y la dignificación de lo femenino y el reconocimiento de los valores femeninos. Y queremos ir en partnership, como, como dice Rian Eisler, en pareja, pero de iguales, ¿no? Con el varón, y que el varón también se libere del patriarcado, de las señas del patriarcado. Y yo veo este mes, estos meses de junio donde está Marte y está el Sol, y pasan todos por ahí. Entonces se forman estas uniones y se forma la cuadratura con Urano. Es muy compleja la cosa. Y creo que viene una concepción más clarificada de eso. Una concepción más clara, que las mujeres sepamos lo que queremos, ¿no? Sepamos qué queremos y qué queremos del varón, ¿no? Es muy interesante esta parte, ¿no? Esta parte Está muy de la buena. está muy... Se me Y ocurre también como una visibilización de la diosa. que se la ve. Claro, una visibilización de la diosa, de la divinidad femenina. Pero una visualización, decís. Visibilización, que sale del closet la diosa, la diosa, la espiritualidad, que se hace visible. Claro. Bueno, ya está, eso avanza, eso no se detiene, eso sigue. Con Eso ese sigue así. Urano en Tauro
con ese Urano en Tauro es como, ¿no? Como que se materializa de alguna manera la diosa, ¿no? Como me parece que va a tomar cuerpo. Porque Venus es dispositora de Urano, porque es la regente del signo, entonces dispone del planeta. Se llama dispositora al planeta dueño del signo. Es decir, Urano está pasando en tierra venusina. Claro. Y Tauro es tierra de Venus. Entonces tiene que de alguna manera seguir las pautas. Es como si, Sandra, si yo te dejara a vos en mi casa, por X motivo, me voy y te pido, Sandra, quédate y cuidame la casa. Y vos estás en mi casa. Y vas a tener que de alguna manera seguir las disposiciones generales de funcionamiento de la casa. No te No puedo vas a cambiar la decoración sin tu claro. permiso. Con tu permiso lo podrías llegar a hacer, pero sin tu permiso no. Pero, claro, o cambiar y decir, bueno, basta de usar gas, usemos solo electricidad, convirtamos todo. No, por favor, no quiero. Bueno, ahí está. Entonces, de alguna manera, es una imagen que podemos llegar a usar, está pasando por el territorio venusino Urano. Y desde Leo, Venus se lo va a recordar. Se lo va a recordar. Sandra, vos sabés que, claro, yo tengo, esto lo íbamos a decir al final, pero te lo señalo ahora, que las predicciones mes a mes para todos los signos, las saco ahora en un calendario, que es calendario, donde pueden ver allí los días de los cambios importantes, y del otro lado de la página las predicciones para qué significan esos cambios mes a mes para los signos. Buenísimo. Así que lo que estamos haciendo ahora es como acercarnos al tema y contestando las preguntas de la gente que esté... Sí, y vamos a dejar en los comentarios y en la descripción del video, vamos a dejar tus datos para que se puedan comunicar con vos, para que puedan adquirir este calendario, porque es una guía fundamental. Es como el teléfono, no podés salir a la calle. No, sin está muy bien. predicciones. Claro, claro, y aparte que lo van a tener, el calendario lo van a poder tener en la computadora o lo pueden imprimir y tenerlo impreso. Qué bueno. O tenerlo en el teléfono e ir consultando, ¿no? en el teléfono. Claro, dentro de las limitaciones, porque tampoco se puede hacer un libro de predicciones en una página, ¿no? Entonces, Claro. bueno, son líneas pero importantes, donde inclusive donde y están marcadas con horas las lunas, los cambios de fase, las Buenísimo. 4 fases lunas, las horas. ¿Para qué? Para que astrólogos ya lo tengan simplificado, o gente que quiera conectarse con esa energía de luna creciente o de luna llena o de luna, porque hay mucha gente que trabaja de esa manera, y tenga ahí toda la información, ¿no? Está muy lindo. El trabajo va a ser muy lindo, va a estar completo, trae, adelante de todo, trae la carta de del año. del Sol en Capricornio, y en marzo trae la carta de marzo, la carta del año astrológico. El año astrológico, para que justamente se vea, y ahí con un comentario para Argentina, a quienes dónde le salen las casas. Te cuento que esa carta es muy especial porque hay varias que caen las casas en 29 grados. ¡Wow! Y eso es como completar la tarea. Completar la tarea. Y es lo mismo que decíamos antes, el eclipse que se da, donde el nodo ya pasó, pero todavía la conjunción Sol-Luna se da en Tauro, pero el eclipse ya está en Aries, ¿no? Esto que decíamos,
o esto doble de Plutón que va y viene entre Capricornio y Acuario, y bueno, es un año que se las trae totalmente. Totalmente interesante, desafiante, de apertura de conciencia. Y yo creo que, por ejemplo, va a haber cosas que van a suceder, que era lo que yo decía, algo así como tomas de conciencia colectivas o iluminaciones colectivas. Pasa algo y de pronto, un hecho, y de pronto toda la gente, entonces esto es así, ¿no? Crece en conciencia, se despierta en conciencia. Te quería preguntar, perdón, no te quiero cortar la... Pregunta, porque si no me engancho. Te quería preguntar sobre Argentina, porque a raíz de que somos campeones mundiales, hubo un cambio interesante en muchas cosas que se pueden apreciar, que a mí me dan la sensación como que son una muestra de un cambio que se está gestando, ¿no? Como que se va a plasmar. Por Messi, un lado, ¿cómo? Messi, no Maradona. Eso, claro, eso sí se está diciendo, ¿no? Lo están diciendo varios. Como que yo estuve bastante disgustada, contenta por el triunfo de Argentina, pero completamente disgustada por la violencia y como que los buenos éramos nosotros y los malos eran los... ¿no? ¿No es así? No es así. Fíjate que unos chicos comentando, no me acuerdo de qué medio, que yo lo escuché un pedacito, porque yo no soy demasiado, me entero y festejo y demás, pero no soy tan fanático. Y escuchaba un pedacito, un relato que hacían. Entonces, uno de ellos dice, bueno, dice, el superhéroe de los franceses es el que hacía, no me acuerdo. Mbappé. No me lo pida, no me lo pida. Y el otro lo mira y le dice, ¿cómo el superhéroe? El villano. Vos fijate, los buenos y los malos. Como cuando yo era chica y las películas norteamericanas traían los cowboys y los indios, y los cowboys eran los buenos y los indios eran los malos, ¿te acordás? Sí. Y después fue con la guerra con Japón, porque los norteamericanos eran los buenos y los japoneses eran los malditos, ¿viste? Porque habían bombardeado Pearl Harbor, ¿no? Y Pearl Harbor es, ¿no? Lo que bombardearon. Sí. Bueno, y no es así, y menos en la guerra, bueno, no sé, pero menos en un deporte. Es No, una pero eso en realidad forma parte del folclore del fútbol. Eso, digamos, cuando las personas que no están metidas, digamos, en el tema del fútbol, no lo entienden, pero eso no es verdad, digamos, eso no es tajante. Es como si fuera es un juego dentro del juego. Porque claro, fíjate lo que sucede, por ejemplo, cuando juega River Boca, y el lunes que van a la oficina, si ganó River, los de River les dice les ganamos, como si ellos hubieran estado jugando el partido. sí. Es muy Claro, típico. pero y por eso fue tan importante ese gesto de Messi, cuando vaya y lo levanta del piso al arquero, al que él le había metido los goles. Claro. ¿No? Pero eso entre ellos son compañeros, porque juegan en los mismos equipos en Europa, son compañeros. Mbappé y Messi juegan juntos. Claro, ese es el trasfondo de la historia, pero lo que nos queda como imagen arquetípica, porque es un arquetipo, Sí. el goleador lo goleó y lo venció al arquero, pero cuando lo ve tirado en el piso llorando, va y lo levanta y lo consuela, Claro. porque es un juego y es el adversario.
pero humanamente es otra cosa, Claro, humanamente. sí, 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 eso es así, pero eso no es real, ¿viste? A lo mejor los que no están tanto en ese tema del fútbol, porque por ejemplo, la rivalidad que hay con Uruguay o con Brasil, pero nosotros con los brasileños y con los uruguayos nos adoramos, nos amamos. Los argentinos amamos ir de vacaciones a Uruguay y a Brasil y nos encantan y son todos muy buena gente, pero cuando juegan al fútbol se acabó la amistad. Pero yo creo que el concepto ese de que el otro no es un enemigo, es un adversario, es muy importante. Es Y muy creo que importante. eso es lo que está empezando a cambiar, ¿eh? Yo Eso está creo empezando. que sí. El Y otro, que, y y que ¿sabes? aparte, todos tenemos parte buena y parte mala. Nadie es totalmente bueno, nadie es totalmente malo. Claro, pero ¿sabes qué? Lo que se ve es que los que... Es muy interesante este tema, porque los que impulsan siempre las grietas, en realidad son los medios, que necesitan inventar y agrandar y hacer cosas que no son la realidad, que son un desastre. De hecho, yo estuve viendo todo lo mal que hablaron del técnico, los comentaristas argentinos, viste que siempre, bueno, el mismo Maradona que decía que Scaloni no servía. Entonces, yo creo que en ese tema de la conciencia, esto, bueno, que es un fenómeno masivo, por eso estamos hablando de eso, ¿no? Es como un gran espejo donde podemos mirar, es como que se nos cae la venda de los ojos de alguna manera y decir, ah, pero mira, entonces Maradona no era tan grande porque mira lo que dijo de este que es el No mejor del solamente mundo ahora. parece que estadísticamente el Messi lo ha superado a Maradona, entonces no se puede decir que es el más grande de todos los tiempos. Y aparte que con Maradona todo el mundo se paraba y decía Maradona y hasta lo deificaba, decía es un dios, es decir, lo tenían como dios, la religión de Maradona. Y Messi dice, no, yo no soy ningún dios, a mí Dios me ha dado este talento, nada más. Y por otro lado, esto de que se decía, bueno, Maradona es el dios y es el número el 10 y el número uno en todo, qué sé yo, pero personalmente, en su vida personal, bueno, pero eso es en su vida personal, como separando, ¿no? Y quizás ha llegado el momento en donde no tengamos que separar más. Vos sabés que, en general, hablando de esto, ¿no? También una anécdota personal para reírnos un poco. Yo de pequeña, de chiquita, me fascinaba Frank Sinatra. La voz de Frank Sinatra era chiquitita y quedaba embelesada con Frank Sinatra. Bueno, no tan chiquitita, pero en la infancia. Y seguí admirándolo cuando me enteré de que pertenecía a la mafia, me enteré de todo, no lo podía creer, porque para mí no hay que separar, no había que separar. Era la persona, si la persona era un artista tan maravilloso, si esa voz era capaz de tales, digo, Frank Sinatra, podríamos tomar otro, pero justamente porque lo critico personalmente no quiero tomar ningún argentino, ninguna persona. Pero hay eh, muchos casos, hay muchos ídolos que, bueno, eso es Plutón también, ¿no? Plutón que empieza a remover cosas y las saca a la luz, entonces me parece que el hecho de que se conozca la verdad sobre muchas personas que se tenían por buenas, por ser buenos artistas, hay hay un ruido claro, yo ahí que no se puede exactamente. conciliar. eh, Saca a la luz, vos lo dijiste perfectamente. Así con el paso por Capricornio ha sacado a la luz cómo se maneja realmente el dinero mundialmente, lo sacó a la luz.
cosas que yo las enseñaba y me miraban como si yo estuviera loca en lo que estaba diciendo, y bueno, y ahora en cualquier serie de Netflix encontrás los señores del mundo cómo manejan el dinero. Bien, y pueden influir en gobiernos, en elecciones y en cosas. Y en Capricornio sacó a la luz eso. ¿Qué va a ser en Acuario? ¿Qué va a ser Plutón pasando, entrando en Acuario? Un signo de humanidad, digamos, el 11º signo del zodíaco, ¿no? Y Saturno va a estar en Piscis, el 12º. Entonces es muy fuerte esto, porque es como que hay un culminar de la humanidad, hay un avanzar de la humanidad, ¿no? Está muy bueno, muy, muy bueno Muy interesante. Se está poniendo muy, buena la serie. claro. ¿Y qué va a hacer en Acuario? Dicen que va a favorecer, lo escuché por ahí de algún astrólogo, que va a favorecer las terapias alternativas, que la ciencia muy bien, pero que también lo otro. Y por eso un poco a la vuelta de lo natural, ¿no? Y por ahí Saturno, cuando vuelva a Capricornio, va a terminar de sacar a la luz el uso de ciertos, del dinero, moviendo, por ejemplo, las cuestiones médicas, porque se va a abrir la medicina alternativa. Es muy fuerte esto que estoy diciendo. Es decir, Plutón tiene que terminar de sacar a la luz en Capricornio, y en su vuelta a Capricornio es posible que lo haga, porque como que va y viene. Entonces Saturno es la sabiduría para la humanidad y es lo colectivo y es digamos, la totalidad y la sabiduría para la totalidad de la humanidad. Y al volver, es decir, entonces va a hablar de lo natural y del valor de que no somos únicamente un cuerpo físico, lo va a plantear. Y al volver va a sacar a la luz todo lo que tenga que ver con lo económico de ese aspecto. Está fuerte, ¿eh? Está hermoso. Qué A mí me gusta, interesante. Sabés que a mí me gusta. estaba viendo un poco los mensajes y está Silvia Zelosky, que es una astróloga muy reconocida en Chile, y ella ha escrito también sobre las diosas, también tiene un oráculo de diosas, así que bueno, Dame, no, no la conozco, no tengo el gusto. sí, así que bueno, bienvenida Silvia, ya te vamos a invitar. ¿Y qué dice? ¿Qué comenta? Saludos y dice gracias a a las dos, nos está viendo desde Santiago de Chile. Pero Y qué bueno, lindo. sí, una linda sorpresa. Bueno, y están Joaco, está Celeste, sí, bueno, Silvia, Mabel, Romina, la Romina que entrevistamos en Constelando Tangos, Lina de Colombia. Así que Domina, bueno, sí. hay un montón de gente esperando. Acá Joaco pregunta algo muy general, porque quiere saber cómo le va a ir. Pero no ¿Qué podemos pregunta? responder eso porque nos vamos a quedar toda una hora haciendo ¿Pero qué preguntó él? ¿Cuál fue la pregunta? qué le deparaba a él el año 2023, pero no podemos hacer una respuesta así puntual, digamos general, porque bueno, él si tiene su carta natal, ¿cómo? No, no podemos examinar. Eso sería una revolución solar, una carta personal, y dentro de preguntarle el signo, con el signo, por ahí podemos plantearle, decirle algo para contestarle. Claro, a lo mejor de todo lo que estuvimos hablando, hablamos de Leo, de Acuario, de Capricornio, si tienen algunos planetas ahí, nos pueden preguntar, nos pueden decir en qué casa les cae, si No, tienen pero planetas ahí, y les podemos dar hay una orientación. mucho más para decir. No sé cómo querés que lo sigamos
Yo que quiero que sigas comentándonos. Yo creo que lo mejor es hablar así en general y para que cada uno que sepa su carta, que más o menos esté orientado de por dónde vienen los cambios, ¿no? O, por ejemplo, también me interesaba también este tema de Argentina, porque este año tenemos elecciones y tenemos un panorama muy incierto. Entonces quería preguntarte también cómo lo ves. Claro, pero a ver, las predicciones de Argentina tienen que ver con sacar su carta de revolución solar para el momento del renacimiento de Argentina, que es el 9 de julio. Entonces es otro trabajo astrológico Claro, completamente distinto. Ahora, Cáncer se va a sentir bastante aliviado en el momento de que Plutón pase a Acuario, que es en marzo. Se va a sentir bastante aliviado, porque este Plutón, si bien está al final del signo y Argentina el 9 de julio está prácticamente en la mitad, eh, Argentina tiene la luna en Capricornio, exactamente contraria, es decir, opuesta al Sol. wow, Entonces, esta luna se ve afectada por Plutón y es esta remoción tan grande. Va a haber un descanso grande con Plutón en Acuario, después va a volver para terminar de sacar y de solucionar todo, y Argentina puede terminar de solucionar muchos de sus problemas con ese paso. Y claro. ya a partir de enero del 24, ya directamente, ya Plutón va a dejar de estar allí haciéndole esa, que si bien no está es conjunto por grado, porque se va del orbe, pero está en el mismo signo y hay una influencia. Eso es lo que yo veo en la práctica de la interpretación de cartas y de revoluciones solares. Yo veo que es muy importante la presencia, aunque no del orbe de conjunción, la presencia en el signo, que de Claro. alguna manera influye, de alguna manera está eso presente. Y bueno, creo que sí, que va a ser un año importante para Argentina, va a ser un año, eh, Argentina tiene su ascendente en 24 grados de Libra, y bueno, el nodo sur va a empezar a entrar en 29 en el mes, claro, de julio, a los poquitos días de la revolución solar de Argentina. El nodo va a cambiar y el nodo sur se va a ubicar muy cerca del ascendente. Entonces, y está pasándole el nodo sur por la casa 1 de Argentina, porque Argentina tiene el ascendente en 24 de Libra, está Júpiter en 0 de Escorpio, y tiene gran parte de la casa 1, y el nodo está transitando por ahí, está en mitad de Escorpio. Así Los que puede ser nodos, un cambio muy importante. claro que va a haber un cambio muy importante, pero todavía falta que el nodo toque, eh, claro, va a entrar, cuando toque, empezó retrocediendo desde el 29, cuando toque a Júpiter de Argentina, ahí va a haber alguna situación conflictiva, digamos así. Y luego ya va a ir, pero le faltan los 20, todo el paso por lo que sería. Es un año difícil también para Argentina, es un año difícil. Habría que estudiarlo, eso. Ya cuando llegue el Habría, momento, Sandra, lo vamos a hacer. vamos a hacer un programa para el 9 de julio para ver la revolución solar. Estaba Seguro que pensando que tal vez con esto, pero igual todos estos datos que nos estás dando son muy alentadores, porque
digamos, como a simple vista, ¿no? Los que no, la gente los de a pie, como se dice, los que vamos de a pie, como que no hay figuras, no hay una figura, es como que también como que ya se muere el tiempo de las grandes figuras paternalistas, ¿no? Entonces hay que ver qué es lo que surge ahora, ¿no? Porque hay mucha gente que trabaja muy bien y que hace las cosas bastante silenciosamente. Entonces estaría bueno que esas personas pudieran visibilizarse y, y empezar a proponer, ¿no? Como modelos distintos, más Claro, 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 exacto, exacto. Es un año de muchos desafíos. Acuario va a estar muy desafiado, ¿eh? Porque el Stellium en Leo y todos esos meses con Venus oponiéndosele y Marte también ahí oponiendo, es decir, esas reuniones de planetas, primero en Leo y después en Escorpio, tocan a los signos fijos, entonces, que son los que dan la firmeza, ¿no? Por algo son fijos, a todo el zodíaco. Cuando se mueven los signos fijos, se mueve todo. Los cardinales, claro, que son los fundamentales para marcar, y los mutables se van como adaptando, ¿no? Van transformando y van moviendo las cosas y van permitiendo la supervivencia. Pero los cambios, va a haber cambios muy, muy grandes. Eh, Va a haber transformaciones muy grandes. Y es esto que yo te decía, de pronto se van a ver las cosas de distinto modo. Y eso es, y muchos van a avanzar en conciencia. Y los que no, bueno, pero, y el que avance en conciencia y alcance, por ejemplo, la conciencia y la mentalidad de la abundancia, va a salir de todas las crisis económicas porque su mente es abundante, ¿no? Entonces, eso es importante, no hay que asustarse. Un año donde hay algunos por ahí, algunos astrólogos he visto que dicen la mayoría de la gente va a perder el... No hagamos esos pronósticos así que tienden a asustar a la gente, pero sí ayudémoslos a todos a que tomen una visión más amplia, una apertura. Y yo siempre pongo el ejemplo de que el que vibra alto es como el que está en un piso, siempre los pies en el suelo, ¿no? Eso, y sí, pero como que está en un piso alto y lo que pasa a ras de suelo, como decías vos, se están peleando, chocan dos autos y yo lo estoy mirando de arriba. ¿Por qué? Porque tengo esa visión, hasta lo puedo prever. Veo que uno viene así que van a encontronarse, ¿no? Así, en ángulo, así. Veo que este viene por acá y el otro por allá y que se van a chocar. Y yo lo veo de arriba, no puedo hacer nada porque no lo estoy manejando yo. Y no los puedo, no puedo avisar, no puedo hacer nada, lo veo. Pero a mí no me toca, porque yo tengo la visión más alta. La vibración, y la vibración más alta es el amor, la comprensión, el perdón. ¿Mm? claro, La falta, como y dice el Buda, la mente ecuánime y el corazón compasivo. claro. O como Jesús, ama al prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces, esa actitud que está en los grandes maestros de la humanidad es lo que me permite la alta vibración. Eso no significa que voy a ser cómplice de Claro, atrocidades, pero si yo me acuerdo que ya hace varios años, en una publicación mía en el diario,
de acá de Mendoza, ponía cielo y infierno sobre la tierra. Y sí, en estos momentos en estos momentos estamos viviendo el Armagedón. Están los 4 jinetes del Apocalipsis dando vueltas por allí. Pero estamos en el cielo o en el infierno de acuerdo con nuestra forma de vibrar. Y ese es el mensaje más importante, elevar la vibración. Totalmente. Porque además también vivimos tiempos de muchas aperturas, de muchas posibilidades y de muchos recursos para la gente. No es lo mismo que no tener trabajo en la revolución industrial que ahora, porque a veces lo hemos comprobado, yo misma lo he comprobado personalmente, ¿no? Que se te cae un trabajo, se te cae un sueño, un proyecto, pero es porque no era eso lo que está en tu camino, no está en tu misión, en Hay tu una propósito. justamente, va a haber grandes cambios y grandes que no sabemos para dónde, porque uno sabe que vienen los cambios, pero cómo se van a ir dando en todas las áreas de la vida, en todas las áreas. Y se va a recobrar, porque siempre el movimiento histórico, esto lo veíamos en filosofía de la historia, el movimiento histórico es pendular, va al otro extremo y después se encuentra el equilibrio, ¿no? Siempre es así, históricamente, y en los pequeños plazos de la historia y en los grandes plazos también. Y como que está todo esto que va a seguir la libertad sexual, claro que va a seguir. Está en este momento Lilith opuesta a Plutón, Lilith en Cáncer, Plutón en Capricornio. Se va a ¡Qué correr. fuerte! Se va a Lilith, correr. Otro temazo, pero yo te propongo que lo vayamos haciendo de a uno. sí, 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 sí. Vamos a seguir hablando de todos estos temas porque realmente están buenísimos. Ya se nos pasó la hora, son Sí, las yo creo que 9:08, pero bueno, vamos a seguir conversando y bueno, los que se quedaron con preguntas, que vean de nuevo el video, que lo miren con su carta natal. Si quieren una carta natal, ya saben lo que tienen que hacer. Tienen que, claro. porque ahí tenés No, toda la información. poné abajo mi mail y el teléfono para que de una u otra manera, para que puedan adquirir el calendario que les va a servir mucho. Y bueno, y con el calendario lo hacemos, el que adquiere el calendario tiene derecho a el 50% de descuento en una carta astral que se la voy a interpretar yo, que puede elegir si Aprovechar. es para él o para otra persona, con cada compra, con el comprobante de compra del calendario, va a estar mi mail para que, ahora ya podés poner mi mail para que la gente se contacte y comprando el calendario va a tener el 50% de descuento en el precio. Espectacular. Así que bueno, Buenísimo. Y vamos la verdad que está con muy bueno porque ¿cómo? proyecto, este nuevo proyecto mío 2023, se acabaron el diario, los 30 años del diario, también 20 años o 30 de televisión, de dar en medios masivos mendocinos, ¿viste? Y ahora nos abrimos a Internet. Ahora el mundo es nuestro. No tanto, despacito, despacito. Yo creo que tenemos, eso es lo que, a eso me refería recién con lo que te decía, que tenemos muchísimas más posibilidades que antes de la tecnología, ¿no? Tenemos, es una gran apertura al mundo y tenemos como cada persona tiene la oportunidad de dedicarse a lo que realmente le gusta hacer.
lleva un tiempo reacomodarse, aprender las nuevas herramientas, pero en un Sí, momento y va a funcionar. pienso que por ahí a la gente joven le va a costar menos, que son las personas mayores que no sean. Mira, yo me acuerdo la época del diario, trabajando en el diario Los Andes, que pasamos de la diagramación de tijera al pegote, que se diagramaba así, a la diagramación en computadora. Y hubo diagramadores que no pudieron, que no pasaron, que renunciaron, porque es tan distinto, ¿no? Por edad, por lo que fuere. Algunos no lo pueden hacer, pero nos tenemos que animar y pegar el salto. Ese es el Es un desafío, el salto, salto. es un salto. Así que bueno, Alicia, te agradezco muchísimo. Vamos a seguir hablando de este tema y bueno, nos volvemos a ver el próximo viernes a las 20. Feliz Navidad para todo el mundo, que reciban un montón de regalos. Claro que sí, en paz y en alegría y en armonía. Y bueno, y el que tiene familia en familia, el que está solo, contento consigo mismo. Y bueno, y sí, un mensaje de amor para todos. Un beso grande y hasta la Nos semana que viene. Muchas felicidades.